Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una herramienta que muchos traders guardan casi como un secreto, el perfil de volumen. Piénsenlo como una forma de ver el mercado que va mucho más allá de las típicas velas. Es como tener unos lentes de rayos X para ver qué está pasando de verdad por dentro. ¡Arranquemos! A ver, hagámonos esta pregunta. Casi todos los gráficos que usamos se basan en dos cosas, precio y tiempo. Pero, ¿y si esa no es toda la película? ¿Y si hubiera una tercera dimensión, una que nos mostrara dónde está el interés real, dónde se está moviendo el dinero de verdad? Bueno, esa es exactamente la pregunta que el perfil de volumen viene a responder. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con la idea fundamental detrás de todo, la teoría. Y de ahí vamos a saltar directo a las estrategias prácticas. Lo vamos a desglosar todo, paso por paso. Ok, para poder sacarle todo el jugo al perfil de volumen, primero tenemos que entender de dónde nace. Y todo parte de ver el mercado no como un gráfico, sino como lo que es, una gigantesca subasta que nunca para. Y en esa subasta hay tres piezas clave. Piénsenlo así, el precio es el subastador que grita «oportunidad de compra aquí». El tiempo es el martillo, es lo que limita esa oportunidad. Pero el volumen es el que de verdad nos dice si la gente compró la idea. Es la medida del compromiso, del dinero real cambiando de manos a ese precio. Y de esos tres componentes, el volumen es por lejos el más revelador. Es el chismoso del mercado. Nos muestra exactamente dónde los grandes jugadores, los institucionales, estuvieron dispuestos a poner su capital sobre la mesa. Es literalmente la huella digital del dinero. Ahora, para entender bien esta huella digital, primero tenemos que diferenciarla del volumen que casi todo el mundo conoce, esas barritas que vemos en la parte de abajo de los gráficos. Ese es el volumen en el eje X, el horizontal. Es súper simple. Nos dice cuántos contratos se negociaron en un periodo de tiempo. Por ejemplo, en esta vela de 5 minutos se negoció esta cantidad. Cada barra de volumen le corresponde a una vela de tiempo. Y ojo, no es que no sirva. ¡Claro que sí! Es muy útil para confirmar si una tendencia tiene fuerza o para detectar si un movimiento se está quedando sin gasolina. Pero, y este es un gran pero, solo nos está contando una parte muy pequeña de la historia. Y aquí es donde todo cambia. Vamos a girar nuestra perspectiva a 90 grados. Vamos a dejar de ver el volumen en función del tiempo y vamos a empezar a analizarlo en función del precio. Este es el verdadero corazón del perfil de volumen. Miren esta comparación. Es clave. El volumen tradicional nos dice cuánto se negoció en los últimos 5 minutos. En cambio, el perfil de volumen nos dice cuánto se ha negociado a este precio específico sin importar si fue hace 5 minutos, ayer o la semana pasada. ¿Ven la diferencia? Es brutal. En esencia, el perfil de volumen dibuja un histograma, pero de lado, pegado a la escala de precios. Y esto es oro puro, porque de repente podemos ver la estructura interna del mercado, su esqueleto. Vemos dónde se sintió cómodo y dónde entró en pánico. Muy bien, ya tenemos el concepto. Ahora vamos a hacer una disección, vamos a meterle el bisturí a un perfil de volumen para identificar sus partes más importantes. Lo primero que salta a la vista son estas panzas en el perfil. Esos son los nodos de alto volumen, o HBN. Imaginen la plaza principal de una ciudad. Ahí es donde todos se juntan, donde hay más negocio, donde compradores y vendedores se ponen de acuerdo. El mercado ve esas zonas como un valor justo y el precio tiende a quedarse ahí, como atraído por un imán. Del otro lado de la moneda, tenemos los nodos de bajo volumen, o LBN. Estas son las partes delgaditas del perfil. Si lo otro era la plaza, esto es una autopista en medio del desierto. Nadie quiso negociar ahí, el precio fue rechazado. Y por eso, cuando el precio llega a una de estas zonas, pasa volando, como si un vacío lo succionara. Y justo en el corazón de esas zonas de alto volumen, de esas panzas, está el jefe. El punto de control, o POC. Es el nivel de precio exacto, la línea, donde se negoció más volumen que en cualquier otra parte. Es el centro de gravedad del perfil, un imán súper potente para el precio. Y alrededor de ese POC, de ese gran imán, se define lo que llamamos el área de valor. Esto es la zona donde ocurrió más o menos el 68% de toda la negociación. En palabras simples, es el rango de precios que el mercado, en ese momento, consideraba justo y aceptable. Perfecto, ya conocemos las partes. Ahora, a lo que venimos, la pregunta del millón. ¿Y cómo usamos esto para operar? Vamos a pasar de la teoría a la estrategia pura y dura.
Todo, absolutamente todo, se resume en esta frase. Donde hay mucho volumen, el mercado está diciendo sí, acepto este precio. Donde hay poco volumen, está diciendo no gracias, este precio no me interesa. Con que se queden con esta idea, ya tienen el 80% del camino recorrido. Una de las jugadas más potentes con esta herramienta es usar algo llamado punto de control desnudo, o Naked VPOS. Suena técnico, pero es muy fácil. Desnudo simplemente significa que es un POC de una sesión anterior que el precio todavía no ha vuelto a tocar. ¿Y por qué son tan poderosos? Porque son como asuntos pendientes del mercado. Piénsenlo. Fue el punto de máximo interés, y el precio se fue sin volver a testearlo. Es casi una garantía de que ahí quedaron muchas órdenes esperando. Por eso cuando el precio finalmente regresa, la reacción suele ser muy fuerte. Son objetivos o zonas de reversión espectaculares. Bien, para ir cerrando, vamos a añadir una capa de realismo, porque sería increíble que esto funcionara como un reloj suizo en todos los mercados, pero la verdad es que el contexto importa, y mucho. Esto nos lleva a la pregunta lógica. ¿Estos niveles son siempre precisos al centavo? Y la respuesta, como en casi todo en el trading, es depende. La fiabilidad de estas zonas está súper ligada a la liquidez del mercado que estemos viendo. Esta tabla lo resume todo. En mercados súper líquidos y más lentos, como los bonos, los niveles son quirúrgicos, una precisión asombrosa. Pero si nos vamos al otro extremo, a mercados más volátiles y con menos liquidez como las criptomonedas o el DAX, las reacciones son más amplias, menos limpias. Es vital saber en qué cancha se está jugando. Y con esto terminamos. Después de ver cómo el volumen por precio nos revela la estructura oculta del mercado, la pregunta final es casi obligada. ¿Será que al mirar solo precio y tiempo hemos estado operando con la mitad de la información? El perfil de volumen es una invitación a ver, por fin, el panorama completo.